El principio, pacta sunt servanda, que significa, los pactos deben cumplirse, es un fundamento esencial del derecho contractual en Colombia. Se encuentra expresamente reconocido en el artículo 1602 del Código Civil colombiano, el cual establece: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Este principio garantiza la seguridad jurídica en las relaciones contractuales, asegurando que los acuerdos sean cumplidos y respetados. 2. Características del principio pacta sunt servanda. Fuerza obligatoria. Una vez celebrado un contrato de manera válida, se convierte en una norma obligatoria para las partes. Irrevocabilidad unilateral. Ninguna de las partes puede modificar o desconocer el contrato sin el consentimiento de la otra, salvo en casos permitidos por la ley. Buena fe contractual. Las partes deben actuar con honestidad y lealtad en la ejecución de sus obligaciones. Seguridad jurídica. Proporciona estabilidad y previsibilidad en las relaciones comerciales y personales. Limitaciones por orden público y buenas costumbres. Un contrato no puede ir en contra de normas de orden público o principios de moral y justicia. Ejemplo, un empresario firma un contrato con un proveedor para recibir materia prima durante un año a un precio fijo. A pesar de que los precios del mercado suben, el proveedor no puede modificar unilateralmente el contrato o incumplirlo, ya que está obligado por el principio de pacta sunt servanda. 3. Requisitos para que pacta sunt servanda se aplique. Para que un contrato tenga fuerza vinculante y deba cumplirse según este principio, debe cumplir los siguientes requisitos. Consentimiento válido. Las partes deben haber aceptado libremente las condiciones del contrato, sin vicios como error, fuerza o dolo, artículos 1502 y 1510 del Código Civil. Objeto lícito. El contrato debe referirse a una prestación permitida por la ley, artículo 1519 del Código Civil. Causa lícita. La finalidad del contrato debe ser legal y no contraria a la moral o el orden público, artículo 1524 del Código Civil. Capacidad de las partes. Los contratantes deben tener la capacidad legal para celebrar el contrato, artículo 1503 del Código Civil. Cumplimiento de formalidades legales. Algunos contratos requieren requisitos específicos, como escritura pública en la compraventa de bienes inmuebles, artículo 1857 del Código Civil. 4. Efectos del principio pacta sunt servanda. Obligatoriedad del contrato. Las partes están obligadas a cumplir lo pactado. Ejecutabilidad judicial. Si una parte incumple, la otra puede exigir su cumplimiento forzoso o la resolución del contrato con indemnización de perjuicios. Estabilidad jurídica. Se garantiza la seguridad en las relaciones contractuales y económicas. Ejemplo, un empresario acuerda arrendar un local por 5 años. El propietario no puede expulsarlo antes del plazo sin una razón legal, ni el arrendatario puede abandonar el contrato sin pagar las penalidades pactadas. 5. Casos en los que se puede invalidar pacta sunt servanda. Aunque este principio obliga a cumplir los contratos, existen situaciones en las que pueden ser invalidados o modificados. A. Mutuo acuerdo. Las partes pueden modificar o terminar un contrato si ambas lo acuerdan, artículo 1602 del Código Civil. Ejemplo, dos empresas firman un contrato de suministro, pero luego deciden modificar los términos debido a cambios en la demanda del producto. B. Vicios del consentimiento. Si una parte fue engañada, coaccionada o cometió un error esencial, el contrato puede anularse, artículos 1508 a 1510 del Código Civil. Ejemplo, un comprador adquiere una finca creyendo que tiene acceso a agua potable, pero luego descubre que no es así. Si demuestra que el vendedor ocultó esta información, puede solicitar la nulidad del contrato. C. Objeto o causa ilícita. Si el contrato tiene un propósito ilegal, es nulo de pleno derecho, artículo 1519 del Código Civil. Ejemplo, un contrato que establezca el pago por actividades ilícitas, como el contrabando, no tiene validez. D. Fuerza mayor o caso fortuito. Si un evento imprevisible impide el cumplimiento del contrato, la obligación puede extinguirse, artículo 64 del Código Civil. Ejemplo, un hotel acuerda prestar servicios para un evento, pero un terremoto destruye el edificio. En este caso, no podría exigirse el cumplimiento del contrato. E. Teoría de la imprevisión. Si circunstancias imprevisibles y extraordinarias alteran el equilibrio del contrato, una parte puede solicitar su revisión, artículo 868 del Código de Comercio. Ejemplo, una empresa de transporte acuerda tarifas fijas con un cliente, pero debido a una crisis global, el costo del combustible se triplica. La empresa puede solicitar la revisión del contrato ante un juez. F. Lesión enorme. Si una de las partes recibió una contraprestación desproporcionadamente menor a lo justo, puede solicitar la rescisión del contrato, artículo 1947 del Código Civil.
Ejemplo, una persona vende su casa en 100 millones de pesos, pero su valor real es de 300 millones. Puede demandar alegando lesión enorme para rescindir el contrato. G. Incumplimiento grave de la otra parte. Si una de las partes incumple gravemente el contrato, la otra puede solicitar su resolución, artículo 1546 del Código Civil. Ejemplo, un arrendatario deja de pagar el arriendo durante 3 meses. El arrendador puede terminar el contrato por incumplimiento. 6. Conclusión. El principio pacta sunt servanda garantiza la estabilidad de los contratos en Colombia, asegurando que las partes cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, existen excepciones y causas legales que permiten su invalidación, equilibrando la seguridad jurídica con la equidad y la justicia en las relaciones contractuales.